Hoy tendremos la conferencia número 385, primera parte, de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener la continuación. Y es porque, evidentemente, el gran peso que se están llevando las noticias tiene un objetivo, básicamente un solo foco, y es lo que está aconteciendo entre Rusia, Ucrania y el resto de países aliados de Estados Unidos. Todo esto, evidentemente, es lo que va a dedicar más tiempo esta conferencia, pero sobre todo la siguiente. Pero hoy pondremos ante todo lo que también hemos venido mostrando durante tanto tiempo, noticias en Latinoamérica, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Vamos a empezar. Pues bien, vamos directamente por el primero de los apartados, que tiene que ver con crisis. Estados Unidos podría prohibir el Bitcoin en pleno auge de la criptomoneda por el conflicto con Rusia. Muchos rusos están adquiriendo esta moneda digital para esquivar posibles sanciones internacionales y eso ha propiciado que algunos analistas teman su prohibición en los Estados Unidos. Veremos cómo va evolucionando el tema. De hecho, el experto de Avatrade opina que si el país norteamericano se decantase por prohibir esta criptomoneda, no solo su valor caería a corto plazo, sino que podría haber meses bastante malos para los inversores actuales. Aslam explica que los operadores deberán estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos. Prohibir el Bitcoin bajo ese escenario traerá una volatilidad mucho mayor al precio. Puede hacer tambalear todo el mercado financiero porque muchas empresas tienen una exposición masiva de sus balances en este activo. En fin, ya veis, otra cosa más por la que preocuparse con la economía a nivel mundial, porque podría tener una repercusión absoluta. Ahora una noticia para España. El Partido Socialista Obrero Español, que está en el Gobierno, impide que el Congreso investigue los abusos en la Iglesia, católica, claro, como proponían Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Los socialistas insisten en que la investigación la dirija únicamente el Defensor del Pueblo. Unidas Podemos recuerda que esa institución no tiene la capacidad de obligar a declarar a miembros de la Iglesia, con lo cual, una vez más, todo queda muy cerrado para que se llegue hasta donde ellos quieran, no más allá. Sí, ya estuvimos hablando sobre esta noticia hace un tiempo, ¿no? Pues ya veis, la cosa sigue de esta forma. Como siempre, el poder de la Iglesia es el poder de la Iglesia. Mande quien mande, sin duda. Apartado para ciencia y tecnología. Vamos directamente por esto. Creada la primera forma de vida totalmente artificial que crece y se divide como una natural. Sorprendente, ¿verdad? ¿Y para qué hacen todo esto? Bueno, aquí dan toda la explicación de cómo funciona, pero nosotros nos dirigimos a este último apartado que nos dice el nombre de esto que han hecho. Ofrece un modelo mínimo convincente para la fisiología bacteriana y una plataforma para la biología de la ingeniería en general. Queremos comprender las reglas de diseño fundamentales de la vida. Si esta célula puede ayudarnos a descubrir y comprender esas reglas, entonces vamos un paso adelante, comentan los investigadores en su artículo. Por tanto, quieren comprender las reglas de diseño fundamentales de la vida. En definitiva, es comprender, pero para aplicar a hacer cosas. Y ya sabéis que todo esto es un poco a buscar no solo el conocimiento, sino a intentar hacer cambios en materias que ellos puedan alterar. De este modo, una vez más, se está buscando el jugar a ser Dios. En fin, veremos hasta dónde Dios permite que esto llegue. Veremos.
Y atención a esta noticia. Corea del Sur presenta un proyecto para crear microrobots de reconocimiento similares a insectos y capaces de operar en grupo. Se espera que los robots con forma de hormigas o abejas se utilicen para misiones de vigilancia y reconocimiento encubiertas en territorio enemigo. Pues imaginaos esto para cuestión bélica, pero ¿y esto para después ir contra el pueblo de Dios? Verás una hormiguita, verás una abeja y dirás, ah, mira, animalitos, bichitos. Pues no, resulta que serán aparatitos para ya sabéis qué. Casi nada, ¿eh? Adiós a los móviles. Esta es la nueva tecnología por la que apuestan Bill Gates y Google. ¿A qué hace referencia esto? Pues es nada más ni nada menos que los tatuajes electrónicos. Y hace tiempo mostramos cómo decían que el móvil también desaparecería, o los celulares, y estaría todo impregnado básicamente en nuestra piel. Se han propuesto distintos tipos de proyectos, pero ahora parece ser que todo va hacia la línea de tatuajes electrónicos. ¿Y para qué servirá? Pues con esta tecnología dice que se imprime sobre la piel de una persona con el objetivo de recopilar y monitorear datos médicos y deportivos, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la cantidad de oxígeno en sangre y otros signos vitales. Bueno, esto es lo que hacían algunos relojes inteligentes que llaman y también algunos móviles. Pues todo esto ahora quieren que sea así. Por tanto, va a haber una evolución. Los teléfonos móviles, bueno, desaparecerán o servirán para lo que era antes un teléfono, o veremos qué termina pasando. Sea como fuere, esta noticia no es la última que vamos a ver sobre esto, veremos otra más. Pero vamos a terminar leyendo esto que dice aquí. En lugar de consultar al doctor una vez al año para hacer un examen físico, este tatuaje puede ser algo que pongas en tu cuerpo una vez al año y monitoree todo lo que harían en este examen y lo envíe a tu doctor. Si hay un inconveniente, los expertos pueden llamarte, explica la empresa. En un futuro, el usuario podrá adquirir su tatuaje electrónico totalmente personalizado y preconfigurado con las funciones deseadas, para luego aplicárselo uno mismo sobre la piel sin ningún dolor y sin correr ningún riesgo por reacciones cutáneas o alergias, vaticinan. En fin, vaya cambios van viniendo, ¿eh? Pero todo cada vez más incorporado al propio ser humano. Ahora apartado para Latinoamérica. Empezamos por México. Siguen las ejecuciones. Los sicarios fusilan a 5 personas en un pleito entre bandas regionales. Reportan 17 muertos tras pelea en el partido de Querétaro contra el Atlas. Unos dicen que el gobierno dice no ha habido muertos, otros dicen que sí, y aquí queda la duda, pero los palos han estado por todos lados. Casi nada, ¿eh? Lo que se llega a hacer por fanatismo, y ya veis por qué. Qué tontería. Al menos 9 muertos y un herido en un tiroteo en el centro de México. Ya veis qué noticias tan agradables, ¿eh? Entre comillas, claro. Ahora apartado para Ecuador. 7 muertos y 2 heridos deja balacera en los exteriores de una vivienda en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. O sea que en todas partes ya veis cómo se funciona. Y ahora, como en los días de Noé, Sodoma, Gomorra, una noticia que tiene que ver bastante con la que presentamos hace poco. Hallan los primeros casos de pederastia en el metaverso. Varios hombres adultos realizan propuestas sexuales a niños. La periodista Jess Sherwood se creó un perfil falso en el metaverso y empezó a recibir peticiones sexuales de hombres indicando que le ordenaron hacer determinadas acciones. Si vimos que en el metaverso al personaje de una mujer fueron para violarla, ahora ya esto. Una vez más, fijaos que toda la tecnología, por un lado puede ser bien utilizada, pero como siempre, el diablo ya hace lo suyo para que la gente haga sus locuras en todo ello. En fin, vaya panorama, ¿eh? Ahora apartado para pestes, demuestran que la COVID leve reduce la materia gris y el tamaño total del cerebro. Vaya, una vez más vamos descubriendo cosas de secuelas que son realmente sorprendentes, ¿eh? Apartado para terremotos, un terremoto de magnitud 6,2 sacude el estado mexicano de Veracruz. Tornado, 6 muertos y al menos 4 heridos en Iowa. Lluvias e inundaciones, ascienden a 20 las muertes por las lluvias y las inundaciones en el este de Australia.
Y después de hacer este leve repaso de unas cuantas cosas, vamos a adentrarnos en alguna noticia sobre el Vaticano. Hay un próximo viaje papal. ¿Dónde va a ser? A República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Bien, ahora pongamos esto en contexto. Hay una situación en la actualidad que tiene que ver de guerra con Rusia, Ucrania, tiene que ver el gas, tiene que ver en consecuencia también lo que va asociado a todo ello, recursos energéticos, petróleo, porque ya lo veremos después entre hoy y mañana cómo el petróleo también tiene mucho que ver con todo esto a nivel mundial. Y resulta que el Papa, claro, ahora le da por ir al Congo y Sudán del Sur. Bueno, esto se supone que ya ha sido trabajado durante un tiempo para que se efectuara, pero ya sabéis que la agenda vaticana va mucho más larga en visión que la de la mayor parte del mundo, porque saben lo que van tramando, saben lo que van haciendo. Y deciréis, vale, muy bien, se va allí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Por qué se va allí? ¿Va a buscar setas? Bueno, va a ser del 2 al 7 de julio de este año 2022. Las dos naciones están en el continente africano. Y aquí se nos dice y se nos muestra hasta el lema del viaje y el logo también. Bueno, pues mira por dónde República del Congo tiene algo que, claro, era de esperar. Es petróleo, bastante petróleo. Es uno de los productores mayores de petróleo, pero también de gas. Y claro, qué casualidad, ahora el Papa va allí. Pero también en Sudán del Sur, porque ya sabéis que la guerra tuvo consecuencias sobre el tema del petróleo y el gas en esa zona, pues más de lo mismo. Sudán del Sur depende principalmente de los ingresos del petróleo, del que tiene grandes reservas, aunque su exportación tiene lugar a través de los oleoductos de Sudán, pero la inestabilidad política en este último país también ha repercutido en el sector desde 2019. ¿Ha ido allí o irá allí por casualidad? No. ¿Es solo por petróleo y gas? Seguramente en mucha parte sí, porque ya sabéis que ellos participan de todo esto. Y ya sabéis, quien tiene el poder de la energía tiene el dominio del mundo. Pues todo esto por algo es. Sí, claro, también ir allí por el tema de lo típico, en sus viajes de peregrinación de paz y lo que queráis. Pero siempre hay algo más, y esto no podemos obviarlo. Más en el momento en que sabemos por profecía que en los últimos tiempos el conflicto vendría dado precisamente por los recursos energéticos. Y el papado ya sabéis cómo se mueve. En fin. Dictadura. ¿Dictadura? ¿Cómo que dictadura? Mirad. Era noticia del 8 de marzo. El Vaticano podría destituir a obispo que defendió objeción de conciencia por vacunas COVID. Es a quien veis aquí. El Vaticano habría decidido destituir al obispo de Arecibo, en Puerto Rico, Monseñor Daniel Fernández Torres, que defendió la objeción de conciencia ante las vacunas contra el COVID-19. Según asegura una fuente conocedora de los hechos, la destitución sería efectiva próximamente ante la negativa del obispo puertorriqueño de 57 años de presentar su renuncia. O sea, él decía, bueno, libertad. Tiene que haber libertad de conciencia. Si uno se quiere vacunar, pues que lo haga, y si no, que no. Pero ya sabéis que desde el Vaticano se ofrecieron una serie de medidas para todas las iglesias y congregaciones en general, que verdaderamente eso era lo que debía hacerse. Bueno, pues como él no estaba de acuerdo con esto, mira por dónde, estaba en la cuerda floja. ¿Y qué sucede muy poco después? Pues sencillamente esto. El Papa Francisco destituye a obispo que defendió objeción de conciencia por vacunas. O sea, imposición sí o sí, cuando ya hemos visto todo lo que hay con este tema. Y por si fuera poco, el Papa Francisco lo destituye y nombra como administrador apostólico a Monseñor Álvaro Corrada del Río, jesuita y obispo emérito de Mayagüez. Pone a un jesuita, uno de los suyos. Bien, pero no es todo. El obispo destituido por el Papa Francisco dice, soy bienaventurado por sufrir persecución. Qué cosas, ¿eh? Por sufrir persecución y calumnia.
En una carta publicada poco después de que la oficina de prensa de la Santa Sede anunciara la decisión del Papa, Monseñor Fernández Torres aseguró que hoy puedo tener la frente en alto y, aun siendo imperfecto y pecador, saber que he hecho lo correcto y eso me da mucha paz interior. Me conforta además el significado en hebreo del nombre Daniel que providencialmente recibí en mi bautismo. Dios es mi juez, expresó. Bien, ya veis, personas que, aunque estén en el lugar equivocado, dentro de la organización equivocada, aún tienen unas ciertas convicciones y luchan por la libertad de conciencia. Ya veis la decisión del Papa. ¿Vacunas no? Pues a la calle. Vaya panorama, ¿eh? Entenderemos lo que pasará con la ley dominical, entenderemos por qué habrá gente incluso dentro del propio clero que cuando vea una imposición así se va a rebotar y van a aceptar la verdad del sábado porque verán que la libertad de conciencia es totalmente pisoteada. Pues ya veis cómo se va preparando todo. La dictadura del Vaticano sigue siendo la que es, y peor será. Bien, ahora apartado para Estados Unidos, y volvemos con tema de criptomonedas. El Bitcoin se dispara después de que Biden ordene evaluar con urgencia la creación de un dólar digital. La criptomoneda más popular del mundo ha subido un 8,5%. El objetivo del presidente es desarrollar una divisa digital de banco central, un activo diferente a las criptomonedas al estar amparado por la entidad financiera oficial de un país. Pues esto puede dar un buen giro a todo, porque al final, si lo pasan a hacer el dólar en plan digital, ya podéis ver cómo realmente esto quiere decir que estas monedas, o esta en concreto, sí que tiene apoyo de entidad financiera oficial de un país, lo otro no. Y ya estamos viendo cómo están hablando de que esto de que se vaya por libre no puede ser. En fin, el control tiene que llegar a ser absoluto, de eso no hay duda. Mientras tanto, aún está todo abierto. Y volvemos con el tema de control para esto, porque hemos hablado de tatuajes tecnológicos, pues vamos a ver el vídeo donde nos cuentan un poco sobre todo esto. Ya veis, se aprovecha la moda de los tatuajes, donde, bueno, solo tenéis que ver a futbolistas, van más tatuados que un mapa mundi. Y todo esto, ahora, pues aplicado a la nueva tecnología, servirá para lo que hemos visto antes, que hablaba Bill Gates, y que aquí nos recuerdan también, de análisis médicos, etcétera, etcétera, pero fijaos que van un paso más allá, y aquí lo dicen claramente, también tus billeteras, tus tarjetas de crédito, todo esto ocupa tu lugar y es peligroso llevarlo encima, pues solución, todo esto también incorporado allí. Una vez más vemos cómo el sistema va cambiando y cómo realmente nos quieren llevar a la digitalización absoluta de la parte comercial sobre todo, pero además, claro, un control absoluto sobre la persona. En fin, todo va llegando. Ahora una noticia para el tercer templo de Jerusalén. Mirad esto, moneda de medio siglo del Instituto del Templo, ya sabéis, los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. La moneda de medio siglo del Instituto del Templo en un nuevo diseño, hecha de plata pura 999, el peso es de 9,6 gramos, el peso del medio siglo bíblico que se ordenó y tuvo el privilegio de donar a la tesorería del templo. Por tanto, ya veis, están copiando un tipo de moneda ya antigua, con un mismo valor, en definitiva, de cuando había el templo. Y ya veis qué imagen, precisamente es en una de las caras de la moneda, el Arca de la Alianza, evidentemente como la tienen ellos hecha allí en el Museo del Tercer Templo de Jerusalén, que no es exactamente como la auténtica, que ya sabéis cómo es y ya mostramos. Aquí la veis más de cerca, y aquí precisamente la otra cara de la moneda. Bueno, ya veis que tiene que ver directamente con el templo. Y esto que hay allí en medio, bueno, en fin. Total, la verdad es que ya estamos también comprobando, como ahora ha habido un pequeño detalle, se hacían o se acuñaban monedas con la cara de Donald Trump, ahora aparece esta nueva otra moneda, no aparece Donald Trump, pero aparece ya todo preparado para también tener este tipo de monedas en circulación cuando haya el tercer templo. Casi nada, ¿eh? Ya lo veis. Y aquí, una vez más, la moneda, también otro tipo de moneda,
Es impresionante cómo lo van preparando todo, ¿eh? No dejan detalle alguno. Pues bien, mientras todo esto se va preparando, por el otro lado vamos a ver lo que está aconteciendo en la actualidad, que tiene que ver con las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel. Y todo esto tenía que ver con el tiempo final, absoluto, antes del retorno de Cristo. Primero de todo, una vez más, vamos a mostrar un vídeo de Moni Vidente. Ya sabéis que sobre esta persona, que es un hombre que después se mostró así como mujer, llegó a decir muchas cosas que realmente se ve la mano diabólica en todo ello. Pero ahora afirma que sabe nuestro futuro y predijo todo. ¿El qué? Estad atentos. Si os habéis fijado, resulta que esta persona dice que el 21 de marzo, o sea, dentro de pocos días, es el fin del COVID-19. Luego dice que Putin es el tercer anticristo. No sé quiénes son los otros dos anteriores para esta persona. También fijaos que detrás de ella aparece, en alguna escena, una figura del arcángel Miguel, que es lo que aparece también en Kiev. Ya lo sabéis, esa célebre columna donde precisamente arriba hay una estatua así. Y mira por dónde ella dice que esta guerra, que ya había dicho, pues que sería terrible, terrible, muy horrible en todos los sentidos. Bueno, pues esto no es todo. Dice que a partir del 2031 es ese nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Evidentemente, Satanás sabe cuándo regresa Cristo. Y está utilizando a sus esclavos, a sus esbirros, a sus siervos, para que empiecen a pregonar cosas que tengan un gran paralelismo con lo cierto, pero que después también lleven totalmente al terreno satánico. Evidentemente ya solo con el tarot y lo que ella va mostrando esta persona, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que Satanás juega lo mismo de siempre que Dios condenó durante todos los tiempos, como hemos visto ya en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y eso sigue siendo ahora, y tal como mostramos en los temas de puertas dimensionales sobre el espiritismo, cómo todo esto iría en aumento y cómo la gente hará caso a todo ello. Y como siempre hemos mostrado ya desde hace tantos años, estos videntes de Satanás aciertan muchas cosas, pero no todo. No es como la palabra de Dios, donde toda profecía bíblica se cumple exactamente sin fallar nada de nada. Por lo tanto, una vez más, qué bien juega Satanás con todo esto. Pero ya veis, tiene que ver mucho también con lo que está aconteciendo con Rusia, Ucrania y lo que puede llegar a venir. Y de todo ello hablaremos en los temas, si Dios quiere, de Gog Magog. Bien, dicho esto, sigamos. El primer buque anfibio de asalto de China está preparado para operar en plenos rumores de invasión de Taiwán. Sí, nos centramos mucho en lo que está pasando en Ucrania, pero no olvidemos todo lo que está pasando también en la zona de Taiwán con China. La tensión sigue a tope. Y recordad una vez más, Daniel 11, versículos finales, noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Estamos llegando a ese momento. Y esto es precisamente por la parte de Rusia y por la parte de China. ¿Y quién es el implicado? Estados Unidos con sus aliados, evidentemente. Y detrás, Vaticano. Hablando de Vaticano, arzobispo católico a patriarca ruso Kirill, pídale a Putin que detenga la guerra en Ucrania. Eso es lo que piden, ¿eh? El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Stanislav Gadecki, envió una carta al patriarca ortodoxo ruso Kirill de Moscú y toda Rusia para instarlo a que le pida al presidente Vladimir Putin que detenga la guerra en Ucrania. Fijaos que con esto nos están mostrando que claramente Putin responde a los intereses de la Iglesia ortodoxa. Le pido, hermano, que haga un llamado a Vladimir Putin para que detenga la guerra sin sentido contra el pueblo ucraniano, en la que mueren personas inocentes y el sufrimiento afecta no solo a los soldados, sino también a los civiles, especialmente a las mujeres y los niños. El mensaje resalta al patriarca de Moscú, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa desde 2009, que Putin podría detener el sufrimiento de miles de personas con una sola palabra. Les pido humildemente que pidan la retirada de las tropas rusas del Estado soberano que es Ucrania, exhortó el arzobispo católico. Este jueves 3 de marzo se cumple una semana desde que la guerra estalló y, en definitiva,
de momento ya veis cómo sigue todo. Hoy están reunidos en Turquía para, teóricamente, llegar a la paz. Veremos qué termina pasando, ¿eh? Pero en su mensaje, Monseñor Gadecki subrayó que ninguna razón, ningún razonamiento puede justificar jamás la decisión de lanzar una invasión militar de un país independiente bombardeando zonas residenciales, escuelas o jardines de infancia. Hoy hablan de incluso hospital de niños. En ese contexto también pidió al patriarca Kirill que haga un llamado a los soldados rusos para que no participen en esta guerra injusta, para que se nieguen a cumplir órdenes que conducen a muchos crímenes de guerra. Negarse a cumplir órdenes en una situación así es una obligación moral, señaló en la carta. También pidió al patriarca Kirill que aliente a todos los hermanos ortodoxos de Rusia a ayunar y rezar por el establecimiento de una paz justa en Ucrania. Bueno, pues aún sigue. Esta es la segunda vez que el presidente del episcopado polaco se dirige a Kirill. La carta anterior, enviada el 14 de febrero, estaba dirigida a los obispos ortodoxos y católicos de Rusia y Ucrania. Monseñor Gadecki apeló entonces a unir los esfuerzos espirituales de los seguidores de Cristo de diversas denominaciones en Rusia, Ucrania y Polonia para alejar el espectro de otra guerra en nuestra región. Ucrania tiene 44 millones de habitantes, la mayoría de los cuales es cristiano ortodoxo. Bueno, ahora ya hay 2 millones menos, porque son los que ya han emigrado por la guerra. Los cristianos ortodoxos orientales en Ucrania están divididos entre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, bajo la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que está afiliada al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Con lo cual entre ellos hay una división absoluta y ya sabéis, cuando se cambió el que llevaba el cargo de patriarca dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, subió Kirill. Y Kirill hizo, y esto lo explicamos en el último coloquio que tuvimos, hizo algo, un tratado de ecumenismo con el Papa Francisco. Pero mira por dónde se rebotan los ortodoxos rusos contra su dirigente y no han podido hacer lo que el Vaticano quería, que para eso se supone que subieron a Kirill, ¿eh? Sí, infiltrado, jesuita, vaya usted a saber, pero desde luego el acercamiento que tuvo hacia el Papa por algo era. Pero ha habido un rebote, y ese rebote ha impedido que el Vaticano pueda posicionarse fuertemente en Rusia. Y mira por dónde pasa lo que pasa con Ucrania. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Luego nos hablan de paz y de cortar la guerra. ¿Quién está moviendo todo este conflicto en verdad? ¿Por detrás? Sí, claro que hay cuestión de gas, cómo no, pero hay algo más. En fin, sigamos. El espionaje ruso afirma que Ucrania trabajaba en la bomba atómica y Kiev dice que son alucinaciones de Moscú. Ya veis, como siempre, va a haber continuamente la parte y la contraparte de cada bando. Todo es, bueno, jugar con el qué, las noticias de lo que está aconteciendo para declinar la balanza hacia el favor de uno o el favor del otro. Pero esto es fuerte, ¿eh? Si realmente era así. Estados Unidos analiza implementar sanciones a la India por su relación histórica con Rusia en el ámbito militar. Fijaos una vez más, el problema de India, que estaba tan cerca de Estados Unidos y que cada vez se está acercando mucho más a Rusia. Y dice aquí también que Washington podría aplicar la ley CATSA contra su aliado declarado, como lo hizo con Turquía, por la compra de los sistemas antiaéreos S-400 a Moscú. Una vez más, ya estamos viendo cómo se van posicionando los actores para la escena final del drama. Os paso las imágenes así, más o menos detenidamente, para que os podáis detenerlas y leer porque es interesante. Sigamos. Por la invasión de Rusia esperan nuevos países queriendo ingresar a la Unión Europea. Georgia, Moldavia, ya lo han pedido, ¿eh? Aquí se proponía, pues ahora ya lo han pedido. Eran dos países que eran parte de la URSS, la antigua República Soviéticas, y ahora buscan ingresar en el bloque de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque temen que les pase lo mismo que a Ucrania. Pero mira por dónde. La solicitud de Turquía, para lo mismo, lleva varios años sin ser aceptada completamente. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
Una vez más, recordad el papel de profecía en de Turquía en el tiempo final, lo presentamos también. Bueno, sigamos, más cosas. El príncipe heredero de Arabia Saudita afirma que su país podría reducir las inversiones en Estados Unidos. Bueno, un problema más que se está añadiendo a todo ello, En fin. Por otro lado, indicó que si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris intentan enajenar a la monarquía saudita, su posición se verá dañada. Depende de él pensar en los intereses de Estados Unidos, señaló. En opinión del príncipe heredero, ni su país tiene derecho a sermonear a Estados Unidos, ni viceversa, asegurando que en Washington no tienen derecho a interferir en sus asuntos internos, si bien reconoce que los destinos de ambos países siguen unidos. Siguen unidos, de momento. ¿Será por siempre o también irán inclinándose hacia el lado de Rusia y China? Veremos. Y mira por dónde vuelve a salir un expresidente español, Aznar, ya sabéis, uno de los promotores de la guerra de Irak, insta a España a aprovechar la guerra de Ucrania para liderar el nuevo orden mundial. Anda, que si España tiene que liderar el nuevo orden mundial, vaya panorama. Pues sí, esto es lo que está fomentando este señor, que ya sabéis en todo lo que estaba puesto y ya lo presentamos en su momento. Y ahora mirad esto, es interesante. Teresa Fallon, experta en el conflicto ucraniano, dice: el mínimo error en la frontera traería la Tercera Guerra Mundial. Fijaos que cuando hablan de Tercera Guerra Mundial, están hablando ya de un conflicto que puede ser prácticamente a lo peor que nunca se ha visto en este mundo, pero sobre todo con connotaciones nucleares, de guerra nuclear. No nos hablan de que la guerra ya empezó, la Tercera Guerra Mundial, en 2001, con el famoso 11S. Y como dice el Papa tan acertadamente, porque él sabe, porque lo han movido, que realmente es una guerra en pedazos, en partes, y ahora está llegando a una parte más importante hasta que finalmente ya sabéis todo lo que va a pasar, porque lo hemos tratado muchas veces. Y hablando de esto precisamente, mirad, porque sale a la luz un nuevo vídeo del ataque del 11S. La persona que lo subió dice que él ya lo había subido, pero lo había dejado por error en privado, no lo había llegado a compartir, y ahora se dio cuenta y dice: uy, pues ¿qué he hecho? Y lo comparte. Vais a ver que todas esas personas que decían: no, esto era todo ficción, allí no fue ningún avión, fue un holograma y cosas así, veréis que con estas imágenes la verdad es que la cosa cambia mucho. Estad atentos, porque esto es el inicio auténtico del cambio en el mundo, lo que marcaba la profecía de Daniel 11, versículos finales, y que nos va a llevar hasta el retorno de Cristo. Y tanta gente no tiene ni idea de esto. Ya veis que el vídeo empieza cuando ya ha estallado o ha chocado el primer avión, ha colisionado contra una de las torres, y después viene ese otro avión y muestra claramente el impacto. Es cierto que esto no bastó para derribar las torres, ya mostramos en su momento, hace tantos años, como unas explosiones controladas en el interior de los edificios lo hicieron derrumbar, la cual cosa implicaba mucho más que solo 2 aviones. Pero así empezó todo, Así empezó todo. Y ahora no estamos viendo nada más que el desarrollo de ese inicio, de ese conflicto de bandera falsa que sirvió para lo que ha servido. También mostramos, recordar las imágenes del Pentágono, donde dicen que fue atacado y cómo realmente allí no hubo ningún avión y, en fin, tantas cosas más, Bueno, pues todo eso la gente debe conocerlo para que despierten y se den cuenta que realmente hay más cosas de las que nos suelen contar los medios informativos y que deberían hacernos pensar mucho, sobre todo cuando conocemos la profecía y sabemos que hay un cordero que hablaba como dragón y que iban a pasar muchas más cosas. Y hablo de Estados Unidos y hablo de toda la implicación de los países de otros lugares que aparecen en profecía y que son los que iban a tener el conflicto precisamente con Estados Unidos y sus aliados. Y todo eso estaba profetizado. Bueno, pues todo va llegando.
y cada vez queda menos profecía por cumplir. Una vez puesto esto, para que lo hayáis visto bien, vamos directamente a más noticias. Y que ya os digo, son el desarrollo de lo que aconteció en ese entonces, aunque ahora mucha gente no se lo pueda llegar a ni imaginar, porque dirán, Rusia y Ucrania no tenía nada que ver con eso, ¿eh? Bueno, pues claro que sí, porque este conflicto estaba preparado para que llegara hasta un nivel que es el que está llegando, implicando a las potencias que ya nos decía la profecía bíblica. Las tropas rusas toman Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa, tras provocar un incendio. Unos dicen que el incendio lo provocaron unos y otros dicen que lo provocaron los otros. El caso es que todo el mundo estaba muerto de miedo porque si la central nuclear petaba, tenía fuga radioactiva, podía ser mucho peor, pero mucho más que Chernóbil, con todo lo que contrajo o trajo. Netanyahu insta al gobierno israelí a actuar con máxima cautela sobre la operación militar rusa y concentrarse en Irán. El exmandatario pidió a Tel Aviv hablar menos sobre lo que no necesita hablar y ocuparse más de las amenazas existenciales a la seguridad de Israel. Es curioso, fijaos que él pone el foco de atención en Irán, que ya sabéis que están llegando a tratos con Estados Unidos por el tema nuclear. Pero mira por dónde, si visteis el coloquio que presentamos sobre la Tercera Guerra Mundial, mostramos algo que ya mostré hace muchos años, de cómo este mismo señor declaró que Rusia va a invadir Israel, porque el Antiguo Testamento lo dice, o la Torá. Pues mira por dónde ahora él pone el foco de atención directamente en Irán, porque también son los que tienen más al lado para poder desarrollarles todos los problemas. Y ya sabéis la profecía, una vez más, ya lo veremos, Gog, Magog, veréis qué países están implicados en todo ello. Mientras tanto, dice, hago un llamado al gobierno para que se comporte de manera responsable. Hable menos sobre lo que no necesita hablar y se ocupe más de las amenazas existenciales a la seguridad de Israel. Porque dice que la verdadera amenaza a la seguridad que su país enfrenta es Irán, afirmando que Bennett y Lapid no han prestado suficiente atención a las negociaciones del programa nuclear iraní. El acuerdo nuclear con Irán amenaza nuestra existencia, sentenció, la cual cosa para él no puede tolerarse. Y bien, antes os decía sobre esa vidente que tenía detrás una estatuita, pues mirad, muchos afirman haber visto ángeles luminosos sobre Ucrania, y esto lo relata un arzobispo. Y aquí tenéis la escultura de San Miguel Arcángel en la cima de Lach Gates, en la Plaza de la Independencia en Kiev, que es, en definitiva, una estatua parecida con el mismo significado de la que tenía la vidente, o el vidente, o no sé qué, en fin. El arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, su beatitud es Sviatoslav Shevchuk, dijo este viernes que muchas personas le han dicho que han visto ángeles luminosos sobre la tierra de Ucrania. El líder greco-católico dijo esto en un vídeo grabado el 4 de marzo en la capital ucraniana sitiada, Kiev, cuyo santo patrono es San Miguel Arcángel. Aquí en Kiev percibimos que el patrono de nuestra ciudad es el Arcángel Miguel, quien con el grito «¿Quién como Dios?», arrojó al abismo a Lucifer, el que se levantó contra la verdad de Dios y fue el líder de los ejércitos diabólicos, dijo. Ellos no saben que Miguel es Cristo, ni tantos protestantes tampoco, por no estudiar bien sus Biblias, y eso ya lo mostramos. Percibimos hoy que el Arcángel Miguel, junto con toda la hueste celestial, está luchando por Ucrania. Mucha gente de toda Ucrania se dirige hacia mí y me dice que vieron ángeles luminosos sobre la tierra de Ucrania, contó. Vamos, parece una cuestión que podría haber puesto en los temas de puertas dimensionales. El arzobispo agregó, hoy rezamos, oh Arcángel Miguel y todos los poderes del cielo luchen por Ucrania. Arroja ese demonio que nos ataca y nos mata trayendo devastación y muerte. Se refiere a Putin y a los rusos, claro. Los usuarios de las redes sociales han compartido imágenes no verificadas que pretenden mostrar formaciones de nubes que se asemejan a ángeles en Kiev. La asociación de la ciudad con el Arcángel Miguel se remonta a la época medieval, cuando aparecían los sellos de los grandes príncipes de la Rus de Kiev. Sobre esto hablaremos, los Rus de Kiev. En Gog Magog, una federación de tribus eslavas orientales desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII.
El escudo de armas de la capital representa al arcángel sosteniendo una espada en llamas y un escudo, y una escultura del este se encuentra en lo alto de Lodge Gates en Independence Square. Se han informado avistamientos de ángeles en guerras anteriores. Un ejemplo famoso es el ángel de Mons, del que se dice que protegió a los soldados británicos durante la batalla de Mons en Bélgica en la Primera Guerra Mundial en 1914. A pesar de la escasa evidencia, la historia se introdujo en el imaginario del público británico y continúa atrayendo el interés en la actualidad. Arzobispo Shevchuk advierte de posible desastre ecológico en Ucrania. También encima esto, claro, era de esperar. ¿Y qué piden? Pues que se detenga la guerra, lo lógico. Bien, qué interesante, Resulta que está viendo la guerra y hay gente que dice que ve luces, como ángeles, también nubes en formas de ángeles. Hay imágenes también en vídeo, que a saber si es montaje o es real, en el cual se muestra que aparecen ovnis sobre Ucrania. Una vez más, tecnología de algunos de estos países, léase Estados Unidos, o bien tecnología del mismísimo diablo. Una vez más, mirad los temas de puertas dimensionales donde hemos tratado de todo esto, pero ya veis que señales en los cielos habría y desde luego hay cosas que nos pueden hacer pensar y mucho, porque ya sabéis, donde hay este tipo de conflictos, lo que más hay son demonios polulando por ahí. Sí, claro que los ángeles de Dios también están, pero los que se muestran, evidentemente, de este modo, sin ton ni son, no son de Dios. Eso está claro. ¿Qué pedirá la gente al final? ¿Que vengan estos seres para arreglar las cosas? ¿Seres de otros mundos y no se darán cuenta que son demonios haciéndose pasar por extraterrestres? Ya sabéis que muchos dicen, no, es que los extraterrestres nos vigilan, nos controlan para que no vayamos a más, y no se dan cuenta que todo esto va de demonios. Qué lástima. En fin, bueno, vamos a seguir viendo más cosas. La OTAN decide no intervenir con aviones ni tropas aliadas en Ucrania. Podría suponer la guerra en Europa. Por eso no intervienen, porque el conflicto entraría directamente en toda Europa. Estado Islámico. La invasión rusa es un castigo divino a Occidente. Casi nada, lo que llegan a decir. El grupo terrorista Estado Islámico consideró que la invasión rusa de Ucrania es un castigo divino a Occidente por su infidelidad, así como por su apoyo y participación en las guerras en países islámicos. Vaya lo que nos cuentan, En la editorial de la revista semanal Al-Naba, difundida por el Estado Islámico a través de sus canales, la organización yihadista pronosticó que la guerra en Ucrania tendrá consecuencias significativas que cambiarán muchas de las leyes de la paz y la guerra entre esos países occidentales. Asimismo, dijo que el conflicto se extenderá a otras capitales europeas. Lo que está sucediendo hoy, la guerra sangrienta directa entre los cruzados ortodoxos, como denomina el Estado Islámico a los occidentales, Rusia y Ucrania, no es más que un ejemplo del castigo que Dios les impone, reza la editorial. El grupo celebró que se trata del primer choque sangriento directo en tierra de los cristianos cruzados, desde la Segunda Guerra Mundial, tras la cual establecieron organizaciones para evitar que hayan guerras en sus tierras y, en su lugar, exportarlas y hacer que tengan lugar únicamente en países musulmanes. Bueno, ya veis a qué conclusiones llegan, Sea larga o corta, esta guerra ruso-ucraniana no es más que el principio de las próximas guerras entre países cruzados, y las imágenes de la destrucción y muerte que vemos no son más que una pequeña escena de la situación cuando comiencen las grandes guerras entre ellos, añadió el grupo terrorista en la editorial. Por último, la nota criticó el apoyo del líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, a Rusia, a quien calificó de apóstata, así como a las milicias de la infidelidad de los países europeos que combaten a favor de los ucranianos, en alusión a los voluntarios europeos que ayudan a Ucrania contra la invasión rusa. Lo que dicen es una barbaridad, lo que dicen será verdad. Bueno, el tiempo lo dirá, pero una vez más, recordad las profecías de Gog, Magog, recordad las profecías de Daniel 11, versículos finales.
Y desde luego, esto no va a parar aquí. El conflicto irá a más. Aunque esto ahora se detuviera, volverá a escala cada vez más fuerte. Y primero veremos si esto se detiene tan fácilmente y rápidamente. Pero lo que está previsto acontecerá. Y ya veis, el Estado Islámico diciendo estas cosas. Lo que quiere decir que evidentemente va a haber también Estado Islámico en general que seguirá haciendo lo que ya sabemos, lo que ha hecho siempre. Por tanto, ¿el conflicto creéis que no se va a extender más? Por supuesto. ¿Qué han hecho para promover la paz? China acusa a Estados Unidos de utilizar la crisis en Ucrania para beneficiarse y difamar a Pekín. Claro, era de esperar esto. La tensión sigue estando entre estos bloques, cómo no. Y total, ya os podéis imaginar que desde luego China está pendiente de todo lo que acontece porque sabe que está en el punto de mira de Estados Unidos y del Vaticano. Primer ministro húngaro, cualquiera que piense que la OTAN nos va a proteger se equivoca. Víctor Orbán criticó las sanciones contra Rusia debido a que esas medidas tienen un precio y lo pagaremos en el corto plazo, al tiempo que defendió su negativa a enviar armas a Ucrania. Ya sabéis que con este señor la Unión Europea también tiene muchos problemas, porque no coinciden en bastantes cosas, ¿eh? En fin, sigamos. Rusia dice que no ocupará Ucrania y que dejará que el pueblo decida su futuro. Aseguran que su único objetivo es la desnazificación del régimen y la desmilitarización de Ucrania. Y claro, cuando se dice esto, la gente se pone las manos en la cabeza. ¿Cómo va a decir que ese régimen de Ucrania es nazi, etcétera, etcétera? Bueno, veremos algunas cosas que a algunos les van a sorprender, porque la información vale la pena ir recogiéndola de todos lados, ¿eh? Porque a veces aprendes cosas que uno puede llegar a ignorar y luego comprendes por qué se utilizan ciertos vocabularios y por qué, a su vez, eso se utiliza para seguir haciendo conflicto. El doble dilema de Finlandia y Suecia, desprotegidos ante Putin fuera de la OTAN y amenazados si entran en ella, por parte de Putin, ¿eh? Que no lo hagan, les dice. Y ya sabéis que Finlandia y Suecia están a tocar a Rusia. Bueno, una vez más, ya veis que la tensión está súper extendida. China se compromete a reforzar sus capacidades de defensa en 2022. El gobierno chino también fijó este sábado el nuevo objetivo del 5,5% para el crecimiento económico en este año. O sea, que quieren seguir creciendo económicamente, pero además, como no, su cuestión militar. Algo se ven venir, ¿no? La India prueba con éxito una versión mejorada del misil supersónico BrahMos desarrollado en conjunto con Rusia. Una vez más, ¿con quién se está acercando? ¿A quién? Rusia. Y mirad, era noticia de este 5 de marzo, el Papa por Ucrania, recemos juntos a María, Reina de la Paz. La lían y después... Nuevo tuit de Francisco pidiendo el fin de la guerra en el atormentado país de Europa del Este. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso anunció una tregua y comunicó que se habían abierto corredores humanitarios para que los civiles pudieran abandonar las ciudades de Mariupol y Volnovakha. Autoridades ucranianas, no se ha respetado el alto el fuego. Y ayer y hoy parece ser que han abierto más corredores para que la gente pueda salir allí huyendo prácticamente, claro. Pero ya veis qué dice el Papa, pidamos a la Reina de la Paz que extienda su manto sobre nosotros. Bajo tu protección nos refugiamos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba, mas líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Es curioso, en vez de pedírselo al Señor, se lo pide a la Virgen. Qué cambio, ¿no? Qué cosas. Bueno, pues nada, ya veis que mientras por un lado se tira la piedra, por la otra se esconde la mano, como siempre. Pekín anuncia ejercicios cerca de la costa de Vietnam en el mar de la China Meridional. Una vez más, ¿por qué? Ya os podéis imaginar, ¿eh? Putin agita el fantasma nuclear en Ucrania y avisa, las sanciones son como una declaración de guerra. Ya sabéis, las sanciones que le está imponiendo Estados Unidos y también Europa. Bueno, pues puede ser tomado como una declaración de guerra, ¿eh? Putin amenaza a Ucrania con la pérdida de la condición de Estado.
Y llega a decir esto: el liderazgo actual debe comprender que si continúan haciendo lo que están haciendo, arriesgan el futuro del Estado ucraniano. Si eso sucede, tendrán que ser culpados por eso. Hemos visto que decía que, bueno, la guerra iba a servir para algo allí, pero que ellos podrían elegir libremente a sus dignatarios, y ahora dice, bueno, pues que si siguen así, se les acabó, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional advierte que el impacto de las sanciones contra Rusia en la economía global ya es muy grave y puede empeorar. Según el organismo internacional, en muchas naciones la crisis está generando un impacto adverso en la inflación y la actividad económica. Y pensad que era muy castigada por el tema COVID, y ahora esto, casi nada. En fin, ya os paso la página para que leáis la noticia si queréis, pero como dicen, si el conflicto se intensifica, el daño económico sería aún más devastador. Las sanciones a Rusia también tendrán un impacto sustancial en la economía mundial y los mercados financieros, con importantes repercusiones en otros países. En fin, vaya panorama, ¿eh? Y mirad esto, se trata de una provocación premeditada. Ex primer ministro ucraniano afirma que Rusia adelantó el ataque que Kiev gestaba contra Donbass. El político señaló que desde noviembre del año pasado se comenzó un envío masivo de armamentos por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y los países de la OTAN, antes de que surgiera el conflicto. Y lo dice el primer ministro ucraniano, no el actual, sino ex de antes. Le hacen toda una entrevista y va contando estos detalles. Fijaos lo que dice: el carácter de las acciones, la preparación de municiones y la posición de las tropas que se pusieron en columnas para el ataque eran indicios de que la ofensiva iba a empezar en los siguientes días. No sé si la adelantaron un día, dos o cuántos exactamente, pero que Rusia adelantó sus planes es totalmente obvio. Expresó al tiempo que destacó que desde noviembre del año pasado se comenzó un envío masivo de armamentos por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y los países de la OTAN, con un carácter ofensivo más que defensivo. Destacó que desde enero se produjeron 10 veces más ataques que en el verano anterior. Asimismo, señaló que otro antecedente que prueba los intentos de Kiev de lanzarse contra Donbass, aparte de numerosas declaraciones amenazantes, fue la preocupante declaración de los estadounidenses, y recordó que en enero ya dijeron que Putin se preparaba para una invasión a Ucrania. Con lo cual, ya sabéis lo que pasa siempre. Ah, no, es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acertaron que esto iba a pasar. Y otros dicen, no, pero si es que ya lo estaban moviendo todo antes para que pasara. En fin, una vez más ya veis que las opiniones siempre van a ser diversas, pero el resultado en el fondo va a ser el mismo. El político argumentó que los estadounidenses y europeos habrían emprendido esta ofensiva informativa para que cuando empezara la avanzada de las tropas del régimen de Kiev contra Donbass, provocaría una momentánea reacción de Rusia que no podía dejar que sucediera semejante exterminio. De esta forma, una vez que se pusiera del lado de Donbass, Occidente denunciaría que ya lo habían advertido antes. O sea, es obvio que se trata de una provocación premeditada, concluyó. Y bueno, algunos piensan que esto realmente es así y otros que no, que es todo lo contrario. Como siempre, cada uno barrerá a donde le interese o donde sepa, porque a veces la información llega muy sesgada. Australia no descarta enviar armamento a Taiwán. Mira por dónde, ¿eh? También Australia, en el juego con los aliados, por el tema de ¿quién? De China, no falla. Aquí se da toda una explicación también bastante interesante. Durante la entrevista, el titular de la cartera afirmó que China está amasando armas nucleares y militarizándose, al tiempo que comparó la amenaza de que Pekín recuperara Taiwán con el operativo militar de Rusia en Ucrania. Creo que hacemos todo lo posible para disuadir a China de realizar actos de agresión en nuestra región, dijo Dutton al responder si el país está dispuesto a armar a la isla. La pregunta es, como en el caso de Ucrania en este momento, si se trata de Taiwán, ¿se queda ahí? ¿Significa que China quiere tener este modelo de Estado subordinado del que el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, y otros han hablado a lo largo de la historia en el Indo-Pacífico? ¿Qué significa para nuestras relaciones comerciales con Malasia, Vietnam o Indonesia?, se preguntó el ministro, el de Australia. Cuando el entrevistador le pidió dar una respuesta explícita sobre el suministro de armamentos a Taipei o la posibilidad de que Canberra participara en un conflicto bélico por la isla, el alto funcionario señaló que la nación
se interesaría por cualquiera de esos conflictos o la amenaza de conflicto que responda a sus intereses nacionales. Ya veis cómo la tensión no solo está en Ucrania, y no solo es por parte de Rusia a Ucrania, ni de Estados Unidos y sus aliados en esa zona. Una vez más, el foco también está en China y con los aliados de Estados Unidos. El Reino Unido anticipa que la guerra en Ucrania puede durar años. Vaya. El Ministerio Ruso de Defensa en laboratorios ucranianos han estado desarrollando componentes de armas biológicas. Según el organismo, tras el inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania, en estos laboratorios fueron destruidos precipitadamente patógenos de peste, ántrax y cólera. Esto lo dicen los rusos, ¿eh? Claro, ya os podéis imaginar lo que dicen los otros. En fin, mirad esto. Konashenkov destacó que durante la operación especial militar en Ucrania se supo que el régimen de Kiev destruyó de forma precipitada las evidencias de un programa de armas biológicas financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hemos recibido documentación de empleados de biolaboratorios ucranianos sobre la destrucción con carácter de emergencia el 24 de febrero de patógenos especialmente peligrosos de peste, ántrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales, aseveró el alto funcionario. Según el portavoz de la cartera de Defensa, tras el inicio del operativo militar ruso, el Pentágono se mostró preocupado ante la posibilidad de que se revele la realización de experimentos biológicos secretos en el territorio ucraniano. También subrayó que para que no saliera a la luz que Washington y Kiev violan la Convención sobre Armas Biológicas, el Ministerio de Salud de Ucrania emitió una directiva para la eliminación con carácter de emergencia de las reservas de patógenos peligrosos almacenados. El Ministerio Ruso de Defensa publicó este domingo varios documentos que confirman el hecho de que los patógenos peligrosos fueron destruidos el 24 de febrero. Actualmente los documentos están siendo analizados por expertos rusos de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica. Y aquí tenéis los documentos. Bien, veréis algo más sobre esto, al respecto. Pero mientras, atención a esta noticia. Israel recibe a 400 ucranianos judíos. Israel recibió hoy alrededor de 400 ucranianos judíos que fueron evacuados de países limítrofes con Ucrania y llevados a Israel en una operación especial. Esto es una noticia de este 6 de marzo. Y diréis, ¿qué tiene esto de especial? Mirad, mientras tanto el gobierno sigue sin consensuar una política clara de acogida de refugiados que escapan de la guerra y no tienen origen judío. Unos 400 de ucranianos con ascendencia judía y que se acogieron a la ley del retorno, que les permite obtener ciudadanía israelí, llegaron esta tarde en 3 vuelos distintos al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, confirmó una portavoz del Ministerio de Absorción, encargado de gestionar la operación junto a la Agencia Judía y otras asociaciones benéficas judías. El primer ministro, Naftali Bennett, asistió a la llegada del primer vuelo que aterrizó para dar la bienvenida a un centenar de niños. Esto se produce justo después de que el jefe de gobierno viajara ayer a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin. Bennett se ofreció de nuevo a mediar entre Rusia y Ucrania, aunque hoy reconoció que la posibilidad de ello no es alta. Pero ya veis, Israel quiere mediar y mientras que consigue que hayan ucranianos de origen judío que regresen a Israel o que vayan a vivir por primera vez a Israel. Todo esto, ¿qué implicación tiene? Bueno, primero aquí nos cuentan que primero tenían que pagar dinero para ir por allí, luego esto lo cambiaron, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de todo ello es que los judíos que se ven en peligro en esas tierras regresan o van por primera vez a vivir a Israel. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Pues mirad, alertó que Israel prevé acoger próximamente a unos 100.000 judíos procedentes de Ucrania y Rusia, y aseguró que esto es un desafío muy grande en términos de vivienda, empleo y más. Con lo cual, señores, no hay viviendas, y más si aún van llegando más gente, no hay viviendas suficientes en Israel para darles acogida. ¿De dónde creéis que van a ocupar terreno para edificar viviendas para que los judíos vuelvan o vayan a Israel? ¿Será en territorio israelí o será en territorios que dicen ocupados de Cisjordania? ¿Sabéis que esto, una vez más, puede traer su tensión? Pues
lo curioso es que los judíos, muchos por circunstancias, están regresando o yendo por primera vez a Israel, al actual Israel. ¿Esto tiene que ver con algo de profecía? Pues ya hablaremos de todo ello también, ¿cómo no? Hablamos bastante en los judíos en el tiempo del fin. Pues si no habéis visto eso, miradlo, porque aún daremos más detalles. Pero mientras, atacan con cohetes una base militar de Estados Unidos en Siria. El incidente tuvo lugar cerca del yacimiento de petróleo Alomar en la provincia de Deir ez-Zor. Una vez más, ¿qué está en juego en esos lugares? Sí, el petróleo, los recursos energéticos. Todavía se desconoce si hay bajas o daños. Aviones no tripulados sobrevuelan la región para examinar la situación. Se estima que el ataque procedía de una zona al oeste controlada por formaciones chiitas proiraníes. ¿Quién está implicado entonces? ¿O quiénes dicen que están implicados? Los iraníes. Bueno, pues nada, ya veis qué panorama por todos lados y qué es lo que está en juego en verdad, ¿eh? Y esta noticia del 7 de marzo, en Siria, 2 muertos en un bombardeo israelí cerca de Damasco. Sí, Israel está haciendo su labor también allí, ya lo veis, ¿eh? Nosotros vamos a terminar aquí. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con todas estas noticias, que hay unas cuantas más, donde vamos a ver datos que no van a dejarnos indiferentes para nada. Fijaos que os estamos mostrando lo que dicen los de un bando y lo que dicen los del otro. La verdad, con claridad, difícil de saber, porque hay mucha propaganda de los dos bandos. Pero lo que es cierto es que lo que vemos es que las profecías se están cumpliendo delante nuestro, y esto sí que es innegable. Pero esto, recordemos, aún no ha terminado, aún hay más. Mientras, terminamos con esta cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio de sus citas, en la página 12, donde, en un escrito de 1909, nos dice: estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Sí, en vísperas del tiempo de angustia, y el tiempo de angustia ya está empezando de lleno desde 2001 e irá más. Sí, tiempo de angustia hay de dos tipos: el que va a vivir el mundo en general, y después el tiempo de angustia de Jacob, que será sobre el pueblo de Dios que estará siendo perseguido a muerte. El auténtico pueblo de Dios que guarde el sábado, que sea fiel a la sana doctrina tal cual es. Pero sí, el mundo ya estaba en vísperas de ese tiempo de angustia y ahora ya estamos en él, y esto no lo va a parar nadie. Pero hay un proceso y hay unas cosas por en medio que debemos conocer, y eso, gracias a la profecía, lo sabemos. Y lo sabemos, gracias a Dios, para no caer en engaños. Porque lo que se avecina con todo esto, y la gente no tiene ni idea, es que el Vaticano irá a Jerusalén por circunstancias, que habrá el tercer templo de Jerusalén, que aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo, que impondrá la paz momentánea y que después todo va a estallar, porque mientras el pueblo de Dios será perseguido por la ley dominical. Y eso, tanta gente no tiene ni idea. Y si solo vemos el final y decimos solo el final, y la gente no ve el proceso de antes para llegar a eso, muchos dicen: ¿qué tonterías decís? Pero cuando ofrecemos y mostramos todo lo que pasa previamente y se está cumpliendo, lo que sabemos también, a ciencia cierta, es que el resto de la profecía también se va a cumplir. Por tanto, quien aún quiera dudar o negar, ya se encontrará con Dios. Y creo que muy poca gracia le va a hacer eso, porque habrá pisoteado la verdad y a los que la llevan. Maranata 2031. El fin se acerca, sí, pero esto termina bien para el auténtico pueblo de Dios, a pesar de lo muy mal que nos lo vamos a pasar hasta ese momento. Que Dios os bendiga.